Bueno, bienvenidos a la clase. En esta clase vamos a hacer un repaso más rápido de lo que ya habíamos visto, que es el inicio en el plano educativo, desde el inicio del siglo XX hasta el peronismo. Lo vamos a pasar un poco más rápido como para que les quede un repaso general. Y vamos a pasar después a profundizar más todo lo que fue la educación durante los gobiernos, los dos gobiernos peronistas, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que nosotros habíamos visto en la clase de hace 3 semanas, que era la educación desde principios de siglos hasta la llegada del peronismo, en la clase tenemos la línea de tiempo que nos permite ubicarnos y posicionarnos. Nosotros habíamos hablado de ciertas características que había adquirido la educación a inicios del siglo XX. Tenemos que pensar que el siglo XX fue un siglo de profundas transformaciones en el plano social, en los planos económicos, lo que podríamos entender como momentos de modernización de las sociedades, donde, bueno, en poco tiempo vamos a ir notando grandes cambios y esto, bueno, se acelera hacia el siglo XXI. Con respecto a esto que vamos a analizar, no son cuestiones que acontecen de un día para el otro y todas estas cosas acontecen de manera paralela. ¿A qué nos referimos con que acontecen de manera paralela? Cuando veamos por ejemplo, el primer tópico, que es educación nacionalista e higienista, no es algo que pasa en una época y después vienen las reformas, no. Por un lado, la educación va tomando este matiz nacionalista e higienista que se va profundizando hasta la década del 30, donde se profundiza aún más, y en paralelo, digamos, a este proceso van a suceder las reformas. Y en paralelo a este proceso, los cambios en la mirada sobre las infancias. Y en paralelo a este proceso, digamos, todo lo que analizamos sobre política y magisterio. ¿Sí? Quiero que entiendan eso, no es que primero acontece uno, después acontece otro, sino que son todos procesos que se van dando, como decíamos, en paralelo. Con respecto a la educación nacionalista e higienista, habíamos conversado de que el lema con el que se funda el sistema educativo nacional es esto de civilizar a los bárbaros. Estamos hablando del siglo anterior, estamos hablando cuando se organiza el Estado, cuando se organiza el sistema educativo, y esto tenía una mirada más, mirando hacia lo europeo, ¿no? Nosotros soñamos, imaginamos con copiar la matriz de la cultura europea y a través de la educación implantarla de alguna forma en nuestras sociedades. Es una visión más cosmopolita, podríamos decir, donde la mirada está puesta en el afuera. Después de que en la década de 1890 llega toda la inmigración y, más allá de que los que pensaron esta educación ya no estaban, Sarmiento, Alberdi en parte, todos los pensadores ya habían, ya habían terminado sus vidas, cambia la realidad, ¿no? ¿En qué sentidos cambia la realidad? En que toda esta inmigración que ingresa a nuestro territorio trae nuevos problemas, ¿no? En lugar de traer la solución que imaginaba Alberdi, digamos, donde decía que gobernar es poblar, pensando que esta inmigración que iba a llegar iba a elevar los niveles de nuestra población autóctona, lo que termina aconteciendo, como habíamos hablado varias veces, es que todo esto que llega, digamos, lo hace desde un lugar, no llega la inmigración esperada, no llegan las personas más intelectuales, más cultas, sino que llega lo que Europa no necesitaba, que era población analfabeta, muchas veces sin oficios o sin trabajos, que son expulsados de Europa, porque Europa está sobrepoblada. Entonces, todo este exceso de población llega a nuestros territorios, llega a Brasil, llega a Argentina, una parte llega a Estados Unidos, en donde nos convertimos en receptores de esta población. Pero, insistimos, Europa no es que nos manda, digamos, lo mejorcito, ¿no? Si bien hay personas con títulos, con profesiones que llegan acá porque tienen, justamente por la falta de personas con a lo mejor formación, tienen más campo como para desarrollarse, la gran mayoría son personas, como habíamos descrito, analfabetas, sin oficios y realmente que no tenían en Europa
la menor posibilidad de supervivencia. Entonces, bueno, con un gesto desesperado migran hacia estos territorios. Esto configura nuevos problemas, ¿no?, en nuestros territorios. Los problemas que habíamos tenido, que pensábamos que todo el problema era la población autóctona, se convierten en, oh, tenemos población autóctona, pero además tenemos toda una migración que encima trae ideales socialistas, anarquistas, empiezan a gestar el movimiento obrero en nuestros territorios, por lo tanto es todo problema. Entonces es como que la educación vira, ¿no es cierto? Virar es como dar la vuelta en un barco, eh, hacia otra consigna, ¿no? Ahora lo que necesitamos es que toda esta heterogeneidad, la propia, ¿no?, porque nuestro territorio estaba conformado sobre identidades culturales muy diversas, ¿no? Qué sé yo, si nosotros pensamos la zona de Misiones, Corrientes, tenemos los descendientes de los pueblos guaraníes, la zona del NOA, digamos, la zona Salta, Jujuy, es toda población descendiente, digamos, de la población Coya, otros pueblos en la zona del Chaco, bueno, teníamos realmente una diversidad propia. A esto se le suma el ingreso de toda esta diversidad que viene de la inmigración. Entonces es como que en lugar de decir, bueno, tenemos que hacernos como los europeos, viramos hacia otro tipo de educación cuyos mandatos pasan a ser dos, principalmente las ideas nacionalistas, ¿no? Esto que habíamos hablado varias veces de formar a la identidad argentina, ¿no? Y más porque nos acercábamos hacia 1910, hacia nuestro primer centenario de lo que la élite de esa época consideraba la fecha fundacional de la Argentina. Para esa élite, Argentina había nacido el 25 de mayo de 1810, nos acercábamos al primer centenario del nacimiento de la patria. Entonces, bueno, el mandato era, bueno, tenemos que formar a estas personas que, bueno, que como argentinos, tenemos que moldearlas en ese sentido. Sigue siendo una educación que marca, digamos, digamos, que tiene estos signos de buscar hegemonizar, de buscar unificar, ¿no? Y de, digamos, de que busca eso parejo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se refleja en la enseñanza esta idea del nacionalismo? A través de la enseñanza de la geografía y la historia. La geografía, como habíamos hablado en la clase, tiene como característica es que, bueno, describe un territorio, no lo problematiza. La geografía en la actualidad tiene otro paradigma totalmente distinto. No lo problematiza, no genera ningún problema en torno al territorio, lo describe. Eh, Hablamos de provincias, de las capitales, de la producción de cada región, y donde más fuerza vamos a encontrar y donde más claridad en este nuevo lema o esta nueva consigna que tiene la educación es en la enseñanza de la historia. Se construye una historia, digamos, un relato que es bastante mítico. ¿En qué sentido mítico? Que no es nada que ver con la historia actual, ¿no? Que es una ciencia que analiza críticamente el pasado. Esto es una especie de relato medio mítico, como podríamos pensar en los libros de las distintas religiones, como podríamos pensar en la Biblia, en la cual se fundan sobre estos héroes patrios, San Martín, Belgrano, toda una mitología en la cual, todo lo que es conflictivo se elimina de la historia, se convierte en una historia puramente descriptiva, en la cual, bueno, dicen, ustedes son argentinos porque este es nuestro pasado común. Un pasado que, bueno, a medida que pasa el siglo XX y la historia va creciendo como ciencia y pudiendo investigar, se encuentra con que, bueno, nada, de lo relatado, poco y nada sucede como, como fue contado en esa historia, ¿no? Entonces, bueno, nada, esta cuestión de digamos, esta cuestión de poner un pasado glorioso con estos héroes que se parecen a los héroes mitológicos, donde, bueno, donde se destacan sus hazañas militares. Nadie va a contar que San Martín se va peleado con la elite porteña, nadie va a contar se va a la Argentina expulsado por la elite porteña, nadie va a contar que Belgrano muere en la pobreza después de ver frustrados sus ideales, nadie va a contar que Belgrano dona
digamos, la fortuna que le dan por haber servido a la patria para fundar escuelas en el norte argentino, que esa plata nunca se usó para hacer las escuelas. Nos van a contar, digamos, una serie de mitos que, digamos, tienen que ver con esto de construir una identidad común, ¿no? O sea, qué sé yo, los pueblos tienen religiones que tienen esa función de crear esa idea de que este pasado, es lo que nos une y lo que nos hace a nosotros, no sé, el pueblo judío, el pueblo cristiano, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, de una forma bastante crítica. Otro de los caballitos de batalla que va a usar esto es la enseñanza del idioma, ¿no? O sea, obviamente cualquier otro dialecto que no sea el castellano va a ser condenado, expulsado de las instituciones, ¿no? No se va a permitir que, digamos, haya otro idioma que no sea el idioma castellano. Bueno, con una cuestión muy, digamos, de sancionar, ¿no? La diferencia, mismo los dialectos regionales, hay, digamos, los dialectos de los migrantes, hay relatos de personas que, digamos, de documentales que se han hecho en el siglo pasado, en el siglo XX, no finales, qué sé yo, estamos hablando de 1990, donde algunas personas muy ancianas que habían vivido su educación en este momento de nuestra historia contaban que si alguna persona, no sé, que hablaba irish, que hablaba algún dialecto italiano, se le escapaba una palabra que no era castellano, el docente castigaba hasta físicamente, era burlado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una cuestión de imponer también la unidad lingüística, ¿no? En nuestro territorio. Así que bueno, y también por esto de inculcar el respeto a las instituciones de la República, a través de los símbolos patrios, los actos patrios que habíamos contado que ingresan con mucha fuerza en este momento de la historia, ¿sí? A medida que va pasando el siglo XX, nos acercamos a la década del 1930, ¿no? En la década de 1930 ya habíamos comentado la vez pasada en la clase que, voy a hacer una pequeña línea de tiempo acá al costadito, habíamos contado que en Europa se da el proceso de que empiezan a tomar fuerza los partidos fascistas, ¿no? El fascismo propiamente dicho en Italia de la mano de Mussolini y el nazismo en Alemania de la mano de Hitler. Estas ideas, digamos que son ideas muy complejas de analizar, pero que tienen una base nacionalista muy fuerte y una base militarista de la sociedad, ¿no? Todo esto, digamos, se profundiza, como dijimos, en la década del 30. Y también otra característica más que tiene, digamos, en la década del 30, ¿sí? Que, insisto, son procesos que arrancan en Europa y que penetran en nuestro territorio en el plano educativo. Entonces, en la década de 1930, un poquito antes y después se va profundizando, ingresa esta militarización de la escuela, ¿no? Que, insisto, después durante el peronismo, aunque parezca contradictorio, después lo vamos a analizar, se va a terminar profundizando. En la clase tienen un montón de imágenes en las cuales se ve cómo eran las formaciones, los actos patrios, ¿no? Donde los niños y las niñas de las escuelas desfilaban de una forma muy similar a los desfiles militares, el valor por el entrenamiento, por el cuidado de los cuerpos, con esto que también tiene que ver con este discurso higienista del cual habíamos hablado, ¿no? Esto de digamos, un discurso pseudocientífico. Pseudo es que quiere parecer científico, pero bueno, la realidad es que nosotros sabemos hoy que no tiene ninguna base científica bajo ningún concepto, nada, y que en ese momento se piensa como, digamos, como que, digamos, los cuerpos tienen una salud que la escuela tiene como que reforzar, ¿no? Como que alentar. Además, cuerpos muy disciplinados desde ciertos mandatos de normalidad, ¿no? Los cuerpos normales, los niños normales tienen que tener ciertas fortalezas, las mujeres también, porque bueno, el varón como futuro soldado de la patria, la mujer como la que va a permitir tener a los hijos de la patria, son cuerpos sobre los que opera una fuerza, digamos, muy normalizadora. Pensando en la educación especial, en este momento ya se empiezan a separar los niños débiles, ¿no? Y se empiezan a hacer, muy entre comillas, escuelas
para las infancias que son consideradas debilitadas. Bueno, empiezan a ir a lugares que serían más bien asilos, ¿no? O estamos hablando de cualquier tipo de discapacidad, inclusive problemas físicos que no permiten un desarrollo de lo que es considerado óptimo en el plano físico. Podemos hablar de niños epilépticos o niños con, qué sé yo, cualquier enfermedad que debilitara sus cuerpos, son como aislados del resto, ¿no? Los espacios, digamos, que se les destinan son como una especie de mezcla de hospital con espacio de reclusión, ¿no es cierto?, donde lo pedagógico no tiene la menor cabida. Pero lo importante es que son separados del resto. Hay una normalidad, que es la que concurre a las escuelas, y una, digamos, una cuestión considerada como patológica, que es separada, ¿no? O sea, separar la paja del río, como dicen en este momento, y además, bueno, esto del cuidado del cuerpo a través de la actividad física, que empieza a construirse como digamos, una actividad escolar con esta mirada, ¿no? Cuando ingresa la actividad física a las escuelas, no lo hace en un lugar del cuidado del cuerpo, del respeto por el cuerpo, sino del disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, en las imágenes vemos cómo las niñas y los niños hacen actividades físicas, podemos ver con los guardapolvos, con esa rigidez, con esa estructura, ¿no? Con esa precisión que no tiene que ver con lo que tiene que ver hoy por hoy la actividad física en las escuelas, que es el cuidado y el respeto y la protección de los cuerpos, sino con una lógica totalmente distinta. La palabra eugenesia, digamos, empieza a hacer lugar también desde Europa, que se traslada a nuestro territorio, esto de mejorar la raza, ¿no? De separar los que están mal, dejar los que están bien, y los que están bien formar sus cuerpos, porque bueno, un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, es el que puede servir a la patria. Bueno, todas estas ideas, como dijimos, esto se va incrementando, ¿no? O sea, a lo largo digamos, de principio de siglo hasta ahora, es como que tiene un increyendo, o sea, un proceso donde esto se va haciendo cada vez más intenso. Y como dijimos, tiene su momento cúlmine en, digamos, en la época del peronismo, que estas ideas las va a seguir tomando de alguna manera. Hay otra cuestión muy importante que no la puse acá, perdón, pero que sí está en la reforma Fresco-Noble, pero la vamos a traer ahora, que tiene que ver con el regreso de la educación religiosa a las escuelas. Para esta concepción, para todas estas ideas, podríamos decir de tinte medio fascistas, patria, religión, son como un sinónimo, ¿no? Los argentinos somos católicos, ¿no? O sea, no había mucho lugar para la diversidad. Es totalmente contrario en ese sentido a la mirada de la ley 1420 del siglo anterior. La ley 1420 había establecido la educación laica en todas las escuelas para, bueno, justamente pensando en que iban a venir migrantes con distintas religiones, dejarles un lugar abierto. Ahora, cuando estamos diciendo, bueno, che, no tenemos que mirar tanto afuera, tenemos que consolidar lo que tenemos adentro, es como que cuando definimos qué es ser argentinos, ser católicos, para la mirada de los grupos dirigentes de la época, era ser católicos, ¿no? No había lugar para otros credos, otras religiones. Entonces, a través de la reforma Fresco-Noble, ingresa la educación religiosa a las escuelas. Obviamente es resistido por un sector de docentes que, digamos, más críticos en ese momento, o más, porque, bueno, también había dentro del amplio cuerpo docente todo un sector, digamos, más, podríamos pensarlos de izquierdas, ¿no? O sea, críticos en muchos sentidos, pero bueno, se impone esta reforma que primero empieza en la provincia de Buenos Aires y luego se va expandiendo a todo el territorio. Cuando en 1943 el GO da un golpe de Estado, en ese momento, cuando se da el golpe de Estado, y después viene el peronismo, o sea, ahí se decreta la educación religiosa en todas las escuelas del territorio, y el peronismo va a refrendar esa ley. ¿Qué significa? Es como que cuando hay un gobierno militar pone leyes, pero el gobierno democrático que viene luego puede anular o no lo que había hecho el gobierno dictatorial, porque bueno, no es un gobierno elegido, digamos, constitucionalmente. Y el gobierno de Perón, después vamos a ver el porqué,
termina de afianzar y de hacer ley esto de la educación religiosa en todas las escuelas públicas del territorio de la Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Esta idea de lo religioso también es bastante importante de comprender. Y, como decíamos, está relacionado, ¿no es cierto?, todo este punto digamos, del clima educativo que se va viviendo con la reforma Fresco-Noble que termina como de materializar esta idea. Acuérdense que para ellos Argentina era católica, ¿no? O sea, no había mucha discusión. Insisto que estas ideas también van a ser ideas propias de los movimientos fascistas europeos, ¿no? Asociar a la unidad nacional con una religión. Bueno, ahora, como dijimos, por un lado vemos este clima. Este punto 1 podríamos pensar cómo es el clima o cuáles son los paradigmas que van prevaleciendo en el campo educativo. Ahora, cuando hablamos de las reformas, la reforma Fresco-Noble sí, y la militarización del campo educativo sí tienen que ver con ese clima. Pero hay dos cuestiones que van en sentido contrario. Vamos a entender qué significa. Las cosas no son homogéneas, ¿no? En ningún momento todas las cosas van hacia un lado o hacia el otro, sino que hay ciertos procesos que van por un lado y otros que van en el signo contrario, ¿sí? Uno de los procesos que va en el signo contrario es la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. Si bien acontece en este periodo es como que tiene en algún sentido algunos aspectos que indican un signo contrario. ¿Qué pasaba en Córdoba? Córdoba era una provincia muy tradicional de la Argentina, ¿sí? O sea, en el sentido de que la iglesia tenía mucho poder, además que la Universidad de Córdoba era la más antigua de nuestro territorio, donde la Iglesia Católica tenía un profundo poder. Habíamos contado en la clase que si bien, digamos, nada, no tenía un poder formalizado, aunque sí, digamos, parte del rectorado tenía a representantes de la Iglesia Católica, lo que acontecía ahí adentro estaba bastante regulado por la Iglesia Católica Argentina. ¿Qué es lo que pasaba? Ahí había varias cuestiones que acontecían. Primero que las cátedras eran cátedras que pasaban entre familia, ¿no? De padre a hijo, de padre a sobrino, digamos, de tío a sobrino. Las cátedras son, bueno, digamos, quien dictaba las distintas materias. Y había un sesgo religioso muy profundo, ¿no? ¿En qué sentido? En que los temas, investigar, a debatir, tenían una mirada netamente religiosa. El ejemplo que yo les había contado es que en un momento se intenta hacer una tesis de egreso de la carrera de Derecho hablando sobre los derechos de los hijos naturales, que son los hijos nacidos fuera del matrimonio. En esa época vos tenías como una categoría de hijos, o sea, vos eras un hijo, digamos, nacido entre el matrimonio o un hijo extramatrimonial. Los hijos extramatrimoniales no tenían los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio, ¿no? Ya sea que la pareja no hubiera decidido no casarse, cosa que era muy poco común en esa época, muy poco común, pero pasaba, o que el padre tuviera familias paralelas, que era otro hecho, ¿no? Por ejemplo, si un padre tenía una familia formal, casado con una mujer y hijos extramatrimoniales, esos hijos extramatrimoniales, por ejemplo, no heredaban de la misma manera que los hijos naturales, que son los nacidos en el matrimonio. Bueno, a una persona se le ocurre hacer una tesis sobre esto y le impiden la presentación de esa tesis porque, bueno, para la Iglesia Católica, el matrimonio, los hijos tienen que nacer dentro del vínculo matrimonial, aunque era parte del análisis que tenía que hacer cualquier abogado, bueno, lo impiden. Entonces, ese peso que va teniendo en la Universidad de Córdoba, la Iglesia Católica, estas tradiciones, esto de que también se formó una élite en la dirección de la universidad, estalla ante un hecho simple, que es que había una casa donde iban los estudiantes del interior de otras provincias que iban a estudiar a Córdoba, muy poca gente que no fuera clase media o clase alta, media alta o alta del todo, accedía a la universidad, era un porcentaje mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nada,
casa recibía a los que eran los Einsteins de las provincias, ¿no? Para poder, digamos, tener una beca, por lo menos, no una beca completa, pero sino mínimo una estadía en la ciudad de Córdoba para poder estudiar en la universidad, tenías que ser un Einstein en miniatura y bueno, no sé, eran pocos los estudiantes que podían acceder a eso sin ser de clases medias o altas, pero había un mínimo porcentaje. Se cierra esta casa, o sea, sacando cualquier posibilidad, porque bueno, sostener un alquiler y mantener el ritmo de estudio, al igual que ahora era complejo, pero más en ese momento, entonces empieza a estallar un movimiento que no nada más cuestiona este hecho, sino que cuestiona toda la lógica con la que venía funcionando la Universidad de Córdoba, ¿no? Este movimiento se expande a otras universidades de Latinoamérica, ¿no? Alcanza a un montón de otras universidades y tiene logros, tiene algunos logros y otros no. ¿Qué logros tiene? Bueno, democratizar un poco el gobierno de las universidades. Yo también les contaba en la clase este hecho de que el gobierno tripartito de todas las instituciones superiores en donde coinciden docentes, egresados y estudiantes, ¿no? Digamos, es un logro de esta reforma universitaria, ¿no? O sea, antes el gobierno estaba solo en manos de docentes, de un rectorado que podía decidir todo sin ningún tipo de consulta. Hoy por hoy todas las instituciones de nivel superior, tanto los profesorados como las universidades, tienen dentro de su gobierno la representación de estudiantes, que no siempre es lo mejor, pero bueno, por lo menos ese lugar podríamos pensar que existe, ¿no? O sea, mínimamente por lo menos podríamos pensar que aunque sea tiene un lugar. Bueno, y también el hecho de que las cátedras se concursen, ¿no? O sea, esto de que para acceder al dictado de una materia se tienen que presentar distintos proyectos, distintos docentes tienen que concursar entre ellos para ver cuál es el más, el más legítimo, el más legítimo, no, el que tiene más potencia para poder enseñar, ¿no? Bueno, ante estos logros, son logros de esta reforma universitaria de 1918. Al presidente de ese momento, que era Irigoyen, apoya, ¿no es cierto? Pensemos que estaba en su primer gobierno, apoya a este movimiento estudiantil, muchos sectores lo apoyan y bueno, dijimos que tiene ese logro. ¿Qué cosas no logra? No logra cambiar quiénes son los que pueden ingresar a estudiar a las universidades, porque las universidades siguen siendo aranceladas, porque las universidades, o sea, siguen siendo, a ver, la mayoría de la mayoría de la sociedad que no pertenecía a las clases medias altas o altas, no tenía la posibilidad de que sus hijos durante 6, 7 años se dedicasen, digamos, al estudio, ¿no? Porque un hijo que se dedica al estudio implica que los padres pueden sostener, ¿no es cierto?, sin el trabajo de ese hijo, la vida familiar. Entonces, bueno, era muy excepcional esa situación. La mayoría, como habíamos contado muchas veces, la mayoría de las personas hacía apenas parte de la primaria, ¿no? Muy pocos llegaban a completarla, la secundaria ya era un lujo y la universidad era un extra lujo, ¿no? Entonces, que una familia pudiese permitir que un hijo se dedicara al estudio sin formar parte del mundo laboral a edades más tempranas, era una excepción, no era la norma. Entonces, bueno, eso no lo modifica. Bueno, otro proceso del cual hablamos es la nueva escuela. Esto de la nueva escuela, y esto es muy importante que lo entiendan, lo vemos porque la nueva escuela pretende o propone otra forma de sostener, digamos, de pensar la educación, ¿no? Nosotros tenemos que, por un lado, el 99,9% de las escuelas del país están como imbuidas en esta idea, en estos valores normalistas, nacionalistas, higienistas, eugenésicos, militarizados, pero un grupo de docentes inspirados en ideas que vienen de Europa, proponen una forma otra de habitar las escuelas, ¿no? Los cambios más importantes son que pasamos de una mirada más geocentrista, es decir, con la mirada puesta en el docente, a una mirada paidocentrista, es decir, una mirada puesta en el niño, ¿no? En el niño que aprende.
se favorecen ciertos tipos de experiencias, digamos, cierto tipo de experiencias más vinculadas con conocer el ambiente, que es propio, por ejemplo, de la educación inicial, de salir al ambiente a explorarlo, más contacto con la naturaleza, más lugar para las actividades artísticas, más lugar para las voces de las infancias como protagonistas. Entonces, bueno, todo esto, y esto es muy importante, no es algo generalizado, no es algo que se da en todas las escuelas, sino que son experiencias aisladas que más adelante, mucho más adelante, en la década de 1970, van a, digamos, así hacerse, 1960 y 1970, van a hacerse más masivas, ¿sí? Entonces, esto de, digamos, de la nueva escuela, como esta forma otra de habitar las instituciones, son experiencias aisladas que las tienen en la clase. Ustedes saben que, bueno, más allá de todo el parcial lo van a poder tener, les sirve también para ustedes saber, uno de los más conocidos es las hermanas Cosettini en Córdoba, que tienen una experiencia hermosa sobre, digamos, estas otras formas de habitar las instituciones escolares y de pensar la enseñanza. Insisto en que esto no se hace masivo porque no es un proyecto estatal, no es que el Estado dice, vamos a cambiar la forma de enseñar, ahora vamos a enseñar de esta otra manera. Simplemente lo que sucede es que algunos docentes se posicionan desde otro lugar para pensar la enseñanza y llevan a cabo estas experiencias piloto, ¿no? Esas experiencias separadas del resto, que van en sentido contrario a lo que va el resto de la educación. Mientras que en la década del 30 la mayoría de las instituciones se militarizan, ellos valoran el juego, salir al ambiente, explorar, conocer el arte, ¿no? Pero insisto, hay que pensar que son experiencias aisladas, pero que van a nutrir más adelante otro tipo de experiencias que van a tomar en estos a sus referentes, ¿sí? Entonces, por eso es tan valioso, primero, destacar el valor a veces de lo que algunos docentes pueden imprimir en el campo educativo a partir de un compromiso grande con la transformación y además, bueno, saber que cuando lo retomemos más adelante, el germen, ¿no es cierto?, la semilla fue plantada en esta época. Bueno, el tercer aspecto que es importante de esta clase, que también pasa en paralelo, o sea, todo esto no es que pasa uno, pasa otro, no, todas estas cosas van pasando en paralelo, ¿sí? Como dijimos, la nueva escuela pasa en paralelo a que el resto del campo se va militarizando. Los cambios en las miradas sobre la infancia, menor versus niño. Bueno, acá habíamos hablado que en 1919 se sanciona la ley Agote. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Y por qué es importante también poder entender esto? Nosotros teníamos que, para principios del siglo, la infancia, teníamos experiencias muy diversas, ¿no? Y la pobreza alcanzaba un porcentaje altísimo de la sociedad y obviamente de los niños. Estos niños, sobre todo en las grandes ciudades, en el campo por lo general no iban al circuito escolar porque, bueno, no había tantas escuelas rurales, tampoco se podía permitir eso una familia campesina, en el sentido de que iban más que nada al trabajo en el campo, pero en los grandes centros urbanos, donde, donde está concentrada la mayor cantidad de población en nuestro territorio, en las grandes ciudades había mucha marginalidad. Predominaba la forma de vida en los conventillos, ¿no? Los conventillos que después, bueno, tienen justamente el video, el link del video que les recomiendo ver sobre la ley Agote. Los conventillos eran lugares donde se vivía de forma hacinada, eran casas muy grandes que eran divididas en habitaciones donde se compartía baño, cocina, patio, y en una habitación que será la mitad del aula de ustedes, habitaban a lo mejor 10, 15 personas de familias muy humildes que pagaban a veces casi la mitad del salario, digamos, en el alquiler de esos espacios que, bueno, no garantizaban casi nada de calidad de vida, ¿no? Pensemos que compartir el baño, no sé, 40 personas, compartir la cocina, compartir el patio, vivir hacinados adultos con niños, bueno,
Esto, digamos, esto tenía muchas implicancias en las formas de vivir de estas infancias. Estas infancias habitaban las calles, porque bueno, no iban a estar todo el tiempo hacinados en una habitación pequeña, y a la vez, bueno, iban a veces al circuito del trabajo, y también, como nosotros sabemos, hoy la sociología lo demuestra, la pobreza trae marginalidad, ¿no? Trae delincuencia, no es que son fenómenos aislados, ¿no? O sea, no podemos pensar el incremento de la delincuencia si no hubiera un alto grado de pobreza. Bueno, ¿pero por qué? Porque, bueno, las propias condiciones de vida empujan a delinquir, en el sentido de que un niño, ¿no? Que no puede escolarizarse, que no puede pensar en un futuro distinto, que trabajar a lo mejor 15 horas por un salario mínimo, que apenas alcanza para comer arroz y para vivir en esa habitación, obviamente es más llamativo el mundo de la delincuencia, donde siempre, obviamente, la policía y otros actores sociales suelen estar vinculados a ese mundo, o sea, no es que lo desconocen. Pero bueno, como toda sociedad necesita sus chivos expiatorios, es decir, a quienes culpar, los niños pobres eran los problemas de nuestra sociedad. Esos niños pobres, esos niños humildes, eran responsabilizados de, digamos, y la crianza que le daban sus familias, eran los responsables de, digamos, la delincuencia que atravesaba a las grandes ciudades, ¿no? Y no la extrema pobreza. O sea, nosotros sabemos que la relación entre calidad de vida y delincuencia es directamente proporcional. ¿Qué significa? Perdón, es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Cuanto mejor calidad de vida tienen las sociedades, menores índices de delincuencia suelen haber, ¿no? Estadísticamente a nivel mundial. Un lugar donde todo el mundo a través de un trabajo puede acceder a condiciones dignas de vida, no suele tener mucha delincuencia. Ahora, en los lugares más pobres, donde hay más brecha social, donde muy pocas personas acceden a una buena calidad de vida, son lugares donde la delincuencia, digamos, suele incrementarse, ¿no? Es una relación casi inversamente proporcional. Más calidad, menos delincuencia. Menos calidad de vida, mayor delincuencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos niños representaban un problema, ¿no? Porque, bueno, habían participado de distintos procesos, como la huelga de inquilinos que cuenta el video, que es cuando quieren aumentar un montón los alquileres de estas posilgas, que eran las pensiones, y digamos, los propios niños salen a protestar con sus familias por una cuestión de que el mundo adulto y el mundo infantil no vivían escindidos, convivían, o sea, 24/7, salvo cuando se trabajaba, en el mismo espacio. Entonces era común que, digamos, las madres, los padres salgan con los niños a este tipo digamos, de movilizaciones, ¿no? La Semana Trágica, bueno, un montón de sucesos en los cuales veían a niños de escasa edad participando junto con sus padres de estas movilizaciones, por hábitos también que tienen que ver con la clase social a la cual estas infancias pertenecían, ¿no? Y porque estaban como empujadas por las mismas condiciones de vida a participar de esa vida adulta. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el Congreso, que estaba todavía habitado más que nada por los sectores más conservadores, propone como salida esto de poder considerar, digamos, digamos, espacios donde el Estado separaba digamos, le quitaba a la familia la patria potestad sobre los niños y niñas y los ponía en institutos de menores, ¿no? Que eran un circuito totalmente distinto a la escuela. En una escuela, digamos, el niño tenía su vida familiar y se daba lo pedagógico. Y además se daba, bueno, todo digamos, moldeo, ¿no es cierto? No me sale la palabra digamos, esta modelación de las actitudes y demás. Pero estos niños que parecían ingobernables, porque bueno, tenían otras actitudes, los llevan a otros espacios, donde está todo pensado, digamos, como si fuera una especie, digamos, de reformatorio. No tenían esos nombres,
después digamos, los van llamando con esos nombres a medida que pasa el tiempo, era el lugar para reformar a estas infancias desviadas de lo normal y lo esperable. Eran cárceles para niños, ¿no? No eran espacios de aprendizaje, eran espacios de reclusión. En un momento se pensaba llevarlos a la isla Martín García. Eso no se concreta, pero ponerlos en lugar, la isla Martín García es una isla que queda en el medio del río de la Plata. Como sacarlos del río y llevarlos allá para aislarlos bien, no vaya a ser que se vayan a escapar por el mundo y estos malvivientes. Cuando vean el video van a darse cuenta de todos los preconceptos que existían sobre estas infancias, ¿no? En un momento cuenta entre los argumentos que recogen los testimonios, no es que lo digo yo, sino que vieron que de todas las sesiones del Congreso se hace la toma digamos, de todo lo que van argumentando los distintos oradores, ¿no? Vieron que para votar una ley, cada orador va hablando. Bueno, hablan de que había como una comprobación directa de que si un niño vendía periódicos, a los 2 años iba a delinquir o se iba a ser delincuente. Había ciertos preconceptos de la época muy claramente reflejados en la sanción de esta ley, ¿no? En las cuales se consideraba que el Estado estaba haciéndole un bien a estos niños porque los llevaba por el buen camino, y en lugar de poder pensar en resolver las situaciones estructurales que generan la pobreza, ¿no? Pensaban en reformas, digamos, en sacarlos del medio, en aislarlos, en disciplinarlos de una forma mucho más violenta que lo que acontecía en las escuelas, enseñarles oficios para que sean niños de bien, pero separarlos de sus entornos. Y lo que habíamos hablado es que esta ley sigue vigente hasta el año 2005, donde se sanciona la ley de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde el niño deja de ser un objeto, ¿no es cierto?, una cosa que pasa de la patria potestad familiar a la patria potestad estatal y pasa a ser un sujeto de derechos, ¿no? Entonces, bueno, igualmente ya en los últimos años, en las últimas décadas, estos espacios tenían cada vez menos fuerza, pero seguían existiendo y legalmente el Estado aún podía actuar. Y había algunos lugares de nuestro territorio en donde estas leyes se aplicaban, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Patagonia pasaba mucho, por ejemplo, no sé, inclusive antes de la sanción de esta ley, antes digamos, de la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, digamos, yo hablando con una compañera que vino a principios del 2000 acá y que era trabajadora social y ella contaba esto de que muchas familias tenían miedo que les saquen los niños, ¿no? O sea, el Estado todavía en lugares más periféricos del territorio, seguía, digamos, resolviendo esta situación, sacándole los niños legalmente a las familias. Así que bueno, eso es otra, digamos, cuestión importante que de vuelta, no es que pasa una, por favor, hago insistencia en esto, no es 1, 2, 3, es 1 en todo este periodo, 2 en todo este periodo, 3 también. Esta ley es de 1919, pero, digamos, se viene construyendo como una mirada sobre las infancias. Y decimos que se crean 2 circuitos diferenciados, uno para los niños, que son todos los que caben dentro del parámetro de la normalidad, y otros para el menor. El menor es el niño delincuente. Ese niño delincuente, ese niño peligroso, se lo separa, se lo lleva a estos institutos de menores, se lo aísla, se lo disciplina, se lo violenta con mucha más fuerza, porque bueno, en las escuelas también había una violencia, pero de tono más simbólico. Acá, digamos, una violencia más explícita y bueno, nada, poder pensar que nuestra sociedad vio a las infancias pobres con esta mirada nos permite entender muchas de las cosas que acontecen ahora, cuando hoy por hoy escuchamos que piden mano dura para los niños, para, digamos, en esto de bajar la ley, la edad de imputabilidad y un montón de cosas, es lo que decimos a veces criminalización de la pobreza, es decir, considerar tu propia condición que genera, digamos, porque que un niño robe tiene implicancias muy distintas que un adulto robe, ¿no? Porque que un niño robe tiene que ver con un montón de variables sumamente complejas, pero que están muy arraigadas en las condiciones de vida, ¿no? O sea, un niño que tiene una familia, que tiene una casa, que come, es muy difícil que sea un niño que delinca, ¿no? Entonces, poder pensar que el niño que sale a ejercer la delincuencia está empujado en gran parte por este entorno, ¿no? que lleva a esto. Así que bueno,
Y lo último de esta clase es el tema de poder pensar en la política y el magisterio, ¿no? O sea, nosotros como cuerpo docente, cuando empieza a formarse, digamos, el cuerpo docente, se experimentan un montón de procesos, ¿no? Uno de ellos tienen que ver con esto de que se nos pide una labor similar a la del sacerdocio, ¿no? Es como que la escuela, en algún punto, muchos sociólogos, muchos analistas, pedagogos de la educación dicen, bueno, la escuela de alguna manera reproduce, digamos, la institución iglesia, ¿no? De alguna forma es como que esto del sacerdote que orienta a todas las ovejas del Señor, bueno, se convierte en un maestro que orienta a todos los niños, ¿no? Hay muchas similitudes entre lo que es la institución iglesia y el sacerdote con el rol docente. Entonces, es como que el rol docente tiene que ver con esto de una vocación, ¿no es cierto?, de alguien que eh, da todo por la educación de las infancias, este lugar, digamos, vinculado al sacerdocio del maestro, ¿no? Este lugar de sacrificio, de entrega. Bueno, esa matriz con la que arrancamos impidió, digamos, que en un inicio nosotros podamos vernos como trabajadores, ¿no? O sea, el tema de poder entender que dentro de la múltiple universo de los trabajos, el ser docente es un trabajo más, ¿no? Sumamente, digamos, con esto. Es más, se nos sigue pidiendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo hacen par y no piensan en los niños? Porque es claro, poder entender al docente como un trabajador es un paradigma que no acontece, digamos, es un paradigma con el que todavía seguimos, ¿cómo decirlo?, luchando, trabajando, ¿no? Como para poder entenderlo desde ese lugar. Bueno, el tema es que a principio de siglo, con la llegada de las ideas socialistas y anarquistas y el comienzo de organización del movimiento obrero, lentamente los docentes empezamos a organizarnos gremialmente, ¿no? O sea, ante situaciones muy inéditas, que decimos, docentes que estaban 8 meses sin cobrar hacen una huelga. Obviamente que ahora por mucho menos, ¿no? Digamos, ya nos consideramos como trabajadores, pero bueno, es como que empieza a constituirse el gremialismo docente. Y otra cosa muy destacable es esto, ¿no? O sea, la profesión docente, aunque nosotros lo asociamos siempre con las mujeres, nace con una mayoría de varones, pero en muy breve tiempo se va eh, transmutando esta situación y empezamos a tener una mayoría de componentes de mujeres. Es lo que se conoce como feminización del trabajo docente. En menos de 30 años, la proporción de mujeres maestras con respecto a varones es amplia mayoría. Aunque los cargos jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, directores, inspectores y distintos agentes dentro de las jerarquías, o casualidad son ocupados por varones. O sea que la mayoría de las, digamos, esa proporción de mayor cantidad de mujeres con respecto a los varones ejerciendo la docencia en el aula no se ve reflejada en los cargos jerárquicos, ¿no? Donde esto se invierte. La mayoría o casi todos los cargos jerárquicos están en manos de varones. O sea que el docente varón que sigue la carrera docente, muy rápido pasa a lugares jerárquicos, al lugar del director, al lugar del inspector, al lugar del secretario de educación, ¿no es cierto? Y casi no hay mujeres en cargos jerárquicos. Y acá hay un análisis muy importante y muy necesario de hacer, ¿no? Por un lado, una sociedad profundamente digamos, machista en esa época, en la cual la mujer tenía muy poco lugar para realizar estudios que fueran más allá de la secundaria, el trabajo docente es un lugar de emancipación de las mujeres. ¿Qué significa? Era casi impensable que una mujer se convirtiera en mujer médico. Era casi impensable que una mujer se convirtiera en mujer abogado. Eso recién pasa a principios, mediados del siglo XX, ¿sí? Pensemos que recién en 1949 las mujeres votamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La docencia era el lugar al cual recurrían las mujeres cuando necesitaban, ¿sí?, de alguna manera, tener un horizonte más allá de las tareas del hogar.
¿sí? Las mujeres más pobres, bueno, estaban casi excluidas de estos lugares, porque, bueno, siempre las únicas tareas laborales siempre tenían que ver con el trabajo en casas de familia o el trabajo en fábricas, pero muy peor remunerado que el trabajo de los varones. Había alguna explicación, digamos, alguna posibilidad de, digamos, de trabajo, pero no era un trabajo emancipatorio. Ahora, si una mujer tenía inquietudes intelectuales, quería seguir estudiando, era casi imposible pensar en estudiar las carreras de medicina o cualquier otra carrera que no sea la carrera docente. Pero entonces, bueno, vemos esto que el magisterio se convirtió en un refugio de aquellas mujeres que querían ir más allá, que deseaban poder estar en otro lugar que no sea el lugar de la familia, ¿no? Digamos, del cuidado del hogar o de tareas, digamos, digamos, de tareas mecánicas en fábricas, ¿no? Digamos, mecanizadas en fábricas. El lugar para la realización intelectual posible, el único lugar posible era casi el magisterio. Muchas mujeres con este tipo de inquietudes lograron, a través del magisterio, encontrar un grado de emancipación. Por otro lado, a las mujeres el lugar que nos daban en el magisterio tenía que ver con esto, de reproducir los roles que se nos asignaban en la sociedad del cuidado de las infancias en el plano laboral. Entonces, esta idea de que la maestra es como la segunda madre, la maestra es la que cuida a las infancias, estos roles que nos asignaban en el mundo extraescolar, ingresan, se traspolan al mundo, digamos, el mundo del magisterio, ¿no? Entonces, nos piden, ¿no? Que enseñemos solamente, sino que seamos las segundas madres y también se asocia, digamos, como que las mujeres tenemos un don natural al cuidado de los niños y bueno, nada, eso es lo que nos piden, ¿no? En ese rol de docentes. Entonces, estas dos ideas del punto 4 están profundamente relacionadas. Los salarios eran muy magros porque se pensaba que la mujer era un ingreso, digamos, como que hacía la docencia por una cuestión más vocacional que de necesidad, ¿no? Como que la mujer decía, ay, quiero realizarme, entonces voy a ser maestra, pero que el principal sustento era del varón, de la casa, del marido. Entonces, eso justificaba los salarios tan bajos que se le pagaban a la docencia. Vieron que esto viene desde el principio, no es de ahora, viene de lejos. Pero reforzaba esta explotación, digamos, esta doble explotación que tenemos las mujeres como trabajadoras y por nuestro rol dentro de la sociedad, ¿no? Esta doble explotación que habla el feminismo, de la explotación, digamos, dentro del hogar, en el cual se nos asignan un montón de tareas, se veía como reproducida en lo que se le pedía al magisterio. Bueno, con esto terminamos, hago una pequeña pausa de la clase que es desde la época de principio de siglo hasta el peronismo, ¿no es cierto? Hasta la llegada del peronismo. Esto sería como la clase 8. Ahora enseguida seguimos con la clase 9.